Bueno, esta es la tercera sesión de la jornada de capacitación acerca de la norma técnica de metadatos geográficos. La idea para el día de hoy es que terminemos o demos una revisión al ejercicio que quedó la semana pasada y hagamos una introducción a la plataforma que tenemos para el registro de metadatos. Entonces, para arrancar, pues me gustaría escuchar algún voluntario que nos diga cómo le fue con el ejercicio anterior. Lo podemos revisar, si quiere lo presenta a la pantalla y nos va exponiendo lo que realizó. Y posterior a eso, pues yo iré haciendo observaciones y seguidamente miramos el elemento que tiene que ver con los informes de calidad, que fue lo que no abordamos anteriormente. Entonces, pues le cedo la palabra a alguno que quiera participar. La representación espacial, pues este lo habíamos alcanzado a hacer, ¿no? Referencia a si es rectificado, el producto pues indica que tiene 8 puntos de control, ¿sí? La descripción de los puntos de control, pues se toma la descripción que tiene el producto y pues se pone allí. Y en la descripción de los puntos de control, pues él hace relación a, digamos, el punto de referencia sobre el cual se toma el punto de control. Entonces, también se define con la característica de centro. En el caso de georreferenciable, disponibilidad de puntos de control sí, disponibilidad de parámetros de transformación sí, Perdón, y Alexander. parámetros de... Alexander, Dime. ¿por qué pusiste sí en el 5.3.2? Porque tengo entendido que la imagen sí está georreferenciada y ortorrectificada, y discúlpame, no recuerdo cuál es el sistema que aparece acá en el documento. Ok, Pues, sí, como es un producto autorrectificado, debe estar georreferenciado y obviamente, eh, pues aquí en el documento no aparecen los parámetros de transacción, entonces como no pero sí, aparecen, o sea, allí hay dos cosas. O sea, esos parámetros de uh-huh, transformación no se refieren a unos parámetros de transformación, de una transformación geométrica. Se refieren a los parámetros de transformación que tú debes tener de coordenadas imagen a coordenadas pues ya reales. Entonces, ese uh-huh. pues es como más asociado al proceso fotogramétrico. Y digamos que como esta ortofoto se genera a partir de imágenes RPAS donde el flujo de trabajo fotogramétrico es un poco diferente, digamos que ese conjunto de parámetros no existe o no está. Por eso es que no está en el texto. Entonces, en ese caso, allí iría no. Ok, Recuerda bien. que, o sea, pues una recomendación, como mencioné hace un ratico, el objetivo de esta sesión era como mostrarles a ustedes el estándar de metadatos y pues tanto desde la conceptualización como las plantillas que se tienen y el uso de la plataforma. Pero les mencionaba que para mí es mucho más importante, creo yo, pues es lo que he como concluido de todo este ejercicio, que ustedes aprendan a dominar esa plantilla que tienes allí en formato de Word, incluso para los otros perfiles, porque allí está el metadato crudo, allí está el metadato, incluso lo puedes intercambiar fácilmente. Mientras que en la plataforma pues les toca que entrar a la plataforma, loguearse, registrar el metadato y la plataforma tiene algunas cosas que el IGAC no le ha filtrado y que en ocasiones pueden ser engorrosas de comprender. Mientras que aquí todo está muy sencillo y pues está la guía donde la guía te dice pues qué significa cada uno de los elementos. Y vamos en el 5.3.3.2, disponibilidad 5.3.2, que se me hizo. Les iba a mostrar la definición de ese.
Ya la estoy proyectando, Julián. La definición. Ok. Mira lo que debes indicar. Indicación de si existen o no, o están disponibles los parámetros de transformación entre coordenadas imágenes y coordenadas geográficas. Entonces, esto pues se hace como parte del flujo, como te digo, del procedimiento de fotogrametría tradicional, donde te tenías que tener esos parámetros para poder saber a qué correspondía como cada punto dentro de la imagen en coordenadas geográficas. En este caso, eso no aplica. Entonces, pues se colocaríamos que no. Ok, bien. Entonces, este parámetro de referenciación, Este parámetro de georreferenciación, ese lo puedes colocar, ese lo puedes dejar en centro, porque se refiere, es como, en el caso del flujo de trabajo donde ya haces o realizas el fotocontrol, donde asignan las coordenadas a cada píxel, pues el ejercicio casi siempre uno lo hace es como en el centro del píxel. Allí la idea es que uno puede colocar en una esquina o en la esquina izquierda, pero aquí en este caso siempre trabajamos en el centro, entonces pues esa es la opción. ok, muy bien. Ahora en el punto 6, el código del sistema de referencia para el indicado que es Kali Magna 2009, pues ese es el 6249. Eh, el espacio de códigos pues hace alusión a, digamos, a la referencia del sistema de coordenadas. Y la descripción pues es opcional, pero pues acorde también a la guía. Uno puede colocar, digamos, todos los elementos descriptivos del sistema de referencia. Ah, perfecto. O sea, de esa manera como tú lo hiciste, diste un paso más allá porque lo describiste casi que en la notación que se puede utilizar dentro de una herramienta de software. En el ejercicio que yo les compartí, digamos que todo eso estaba escrito como a manera de un párrafo. O sea, que también servía de pronto coger el párrafo y pegarlo allí. Pero tú hiciste un paso más y pues me parece bien. Ah, ok, muy bien. Eh, bueno, continuemos. Ah, bueno, aquí continúa y termino. En el punto 7 sí me quedó como, porque es como determinar de la cobertura de, la, del, de la imagen, ¿sí? Entonces, pues la imagen no tiene nubosidad, entonces puse aquí sin nubosidad, pero en realidad, por ejemplo, en este punto, ninguno de estos se le atribuye imagen. Ya, Entonces, allí hay que tener, eso pues no lo sabían ustedes. De pronto eh, habría que haber sido un poquito más fino, de pronto yo indicándoles cómo funcionaba allí ese componente, o de pronto, si de pronto hubieras revisado completamente la guía, en la guía dice que esos dos atributos son condicionales. Entonces, mira, en el primero, en el 7.1, te dice que es condicional si no se describe la imagen. Entonces, si no se describe la imagen es el 7.2. Entonces, si tú no describes la imagen, llenas el 7.1. Y si no llenas el 7.1, entonces llenas el 7.2. Entonces digamos que si tú describes la imagen en el primero, descripción de la cobertura, entonces el 7.2 no lo diligencias, lo dejas en blanco. ya, ok, quedaría así. ¿Y este también se borraría? Sí. ¿Sabes qué? Ese atributo, también ese elemento es un poco confuso porque dentro de la plataforma él te da otras opciones adicionales que te permiten como describir aspectos ya como estructurales de la imagen, como por ejemplo lo que tú estás mostrando allí, la nubosidad, el porcentaje de la nubosidad, pero adicionalmente también le da otras opciones para meter como parámetros allí del tema de la radiométricos y cosas así por el estilo. Entonces esa información del contenido al final me parece a mí que es un elemento ahí como confuso.
Y pues afortunadamente dice que es opcional, entonces uno hasta, en últimas hasta lo puede omitir. ¿Ya sirvió otro aquí? Indicador de triangulación, no, pues sí, ahí diría no. Si tú lo vas a diseñar, yo pues, pondría que no, porque no tenemos, dentro del ejercicio de la generación de la ortofoto, pues no tenemos un indicador de triangulación. Lo mismo para datos de Y calibración él, radiométrica, también iría no. ok, bien. Pues de hecho, hablando de este listado, pues yo vi que a la foto no le aplica ninguna de estas opciones, ¿no? Sí, no le Porque aplica la ninguna. foto, Porque pues como pues está muy buena. de pronto está muy buena y segundo, segundo pareciera ser que ese elemento está como diseñado más para imágenes de satélite que pueden presentar mucho más condiciones diferentes. Eso pues Ok, como una imagen de sí. dron y a Ujú. tan baja altura, pues es difícil que uno vea afectado por esas situaciones, porque precisamente uno en el momento de la toma pues busca las mejores condiciones atmosféricas posibles. Uno no va a ir a volar un día nublado. Y por eso, pensando, digamos, que si esto hubiera sido aleatorio, por eso le escogí sombra, porque sería pues como el único factor que típicamente podría afectar en cualquier condición. Pero el Ah, sí, resto, señor. de hecho, no tenía sombra igual. Sí, señor. Sí, eso puede suceder. Digamos que en el flujo de trabajo de nosotros, pues en IDES, en planeación, tratamos de cuando vamos a tomar una ortofoto, tratamos de hacerlo siempre cercano al mediodía, para evitar precisamente las sombras. Eh, ya aquí en el punto 8 la información de distribución, entonces el producto pues sí tiene explícitamente esa información, pues la tomé y la puse. Es curioso que cuando la puse, también le puse el enlace de descarga y pues en el punto 3 también hace referencia al enlace y qué función tiene. Y también el producto describe pues en qué formatos se puede manejar, podría utilizar. Esa parte la veo que sí, está acorde a lo que uno esperaría documentar. Entonces, en general, ¿cómo viste el proceso de crear el metadato? O sea, digamos que con el guión, pues yo espero que ustedes tengan como la siguiente idea. Del guión, pues el guión estaba muy bien elaborado, o sea, creo que como más del 90% de la información estaba en el guión, pero lo que yo quiero que ustedes eh, asimilen es que básicamente ese mismo ejercicio deberían aplicar para la construcción de un metadato. Ustedes tienen un objeto geográfico, cualquiera que sea, o un producto geográfico, entonces tienen que pensar en toda esa información que deben describir del producto y lo pueden hacer guiándose en la misma, en ese mismo guión o guiándose en la plantilla que tienen allí, de acuerdo al perfil que vayan a utilizar. Si es un perfil vectorial, entonces abrir la parte vectorial, el perfil vectorial, y revisar qué elementos, qué atributos debemos recopilar e ir recopilándolos de manera que los tengamos allí pues fácilmente transcribibles. Si hay alguna inquietud o alguna duda, pues consultar las definiciones. Si las definiciones no son suficientes, consultar documentación que pueda existir en Internet o en últimas de pronto consultar a otra persona que conozca acerca del tema. Bueno, Alexander, entonces espero que este ejercicio pues lo puedas replicar con otros elementos, que esa es la tarea, esa es la idea de por qué se realizaron las capacitaciones, con el fin de que ustedes puedan documentar elementos o productos geográficos que derivan en su accionar diario. No sé si tienes algún Pues yo creo, comentario o alguna recomendación. sí, yo creo que pues habiendo mirado el ejercicio, eh, obviamente diligenciar la plataforma o el formato de la ficha, pues tiene su tema, ¿no? Porque pues es bueno basarse en el perfil, pero la parte clave realmente es construir
la descripción o el guión del producto. Porque si esto queda bien construido, pues fácilmente, es más, eh, el ingeniero puede construir el guión completamente del producto y asignar a un auxiliar para que diligencie el metadato. ¿Sí? Digamos, pues, si el auxiliar tiene la experticia para hacerlo. Porque realmente la clave es este guión. La clave es que esto esté bien descrito y que tenga todos los elementos, pues, eh, descriptivos del producto. Porque en Correcto. realidad, pues, diligenciar la ficha tiene su cuento, pero uno le puede coger el ritmo. Pero para que quede bien diligenciada es importante la descripción del producto. Sí, eso que tú mencionas es clave y me lleva como a redondear lo que estás diciendo en que el procedimiento de gestionar o crear metadatos no es simplemente, ay, hay una plataforma, metámonos a la plataforma y empecemos a llenar los metadatos como yo crea. No, eso debe ser un ejercicio más juicioso. Generalmente, habemos grupos de trabajo al interior de cada uno de los organismos y lo ideal, el estado ideal es que uno define qué productos le va a crear un metadato, porque tampoco es necesario uno decir a todo producto le va a generar un metadato. De pronto a lo más importante, a lo más preponderantes o al producto final. Con ese grupo de trabajo empezar a hacer ese guión. Decir, bueno, vamos a construir qué es la información que se le va a consignar al metadato. Y no simplemente dejarlo por sentado que es la plataforma. Por eso yo he hecho énfasis en esto ya la tercera vez que lo repito. O sea, lo clave aquí es el manejo de estas plantillas y pues la descripción del guión como tal. Entonces, si ustedes incorporan eso dentro de su flujo de trabajo, podrían elaborar muy buenos metadatos que contengan la información concreta que va a facilitar la administración del conjunto de datos que tengan o el producto que tengan. ¿Listo? Bueno, si alguien tiene alguna pregunta al respecto, bueno, para finalizar, vuelvo, parezco loro mojado, pero les pido el favor que hagan el ejercicio. Por ahí veo que algunas personas escribieron que no hicieron el ejercicio por otras razones. Les recomiendo que si en realidad quieren asimilar esto, entonces repitan los videos y eventualmente no estuvieron en las sesiones anteriores y hagan los ejercicios, porque esa es la única manera como ustedes se van a enfrentar al metadato. La plataforma, al fin y al cabo, es como cualquier otra plataforma. Al principio uno se puede sentir enredado, pero eso al final no come gente y uno se va familiarizando con ella. Uno va aprendiendo a utilizarla. Si tiene alguna duda, uno pregunta y ya encuentra cuál es la respuesta y ya lo puede hacer. Pero asimilar el concepto del estándar es lo más importante. En la sesión pasada quedó algo pendiente, que era el elemento número 4 en el perfil raster, que tenía que ver con los informes de calidad. Yo les mencioné que no lo abordáramos en ese momento completamente, porque el informe de calidad en sí mismo es prácticamente otro metadato y está asociado a los resultados que se obtengan en los procesos de evaluación de la calidad, si uno lo quiere hacer pues en la extensión del detalle. Entonces, para eso yo tenía un par de diapositivas que les quería mostrar para que llevaran una idea de a qué corresponde este proceso de la evaluación de la calidad y cómo se reporta en el metadato. Después les mostraré la plantilla ya diligenciada y la idea es que ustedes vean la importancia de la evaluación de la calidad, pues porque es un componente que infortunadamente a veces damos por sentado o ignoramos. Bueno, aquí en la estructura general del perfil de nacional de metadatos, la información de calidad del recurso aparece en el punto 3. Sin embargo, en el perfil raster es el punto 4. Pero lo importante de esto es que recuerden que esto está conformado como por 4 elementos. Una parte que es la información del linaje, que relativamente es el primer escalón en la descripción de la calidad, donde básicamente si yo no tengo un informe extensivo de calidad, yo allí puedo describir cómo generé mi producto geográfico y eventualmente puedo describir incluso pasos, la metodología paso a paso y hasta definir fuentes. Y digamos que con esos elementos yo podría tener como un repito, un escalón que es suficiente para describir los metadatos. Pero si yo estoy haciendo parte de un ejercicio mucho más complejo,
pues lo ideal es que yo tengo que entrar a presentar los resultados del proceso de evaluación de la calidad y los informes de la calidad. ¿Y eso ustedes cómo lo hacen? Eso lo hacen siguiendo una especificación técnica. De acuerdo con el estándar ISO 19115, recuerda que yo les mencionaba que en realidad ese estándar estaba asociado a un conjunto de estándares adicionales que complementaban la esencia misma del estándar. Pues uno de esos elementos o uno de esos estándares es el que tiene que ver con la información de la calidad, que en ese caso es el estándar 19157, el Geographic Information Data Quality. Si ustedes quisieran entrar a la raíz de cómo se describe la calidad y de cómo se evalúa, pues este es el estándar. La ventaja, o para efectos prácticos, es que en Colombia, pues el Instituto Geográfico Agustín Codazzi ha construido una serie de especificaciones, las cuales están basadas en este estándar. Y esas especificaciones quedan ya traducidas al español, ya adoptadas a nuestro medio, mediante estas dos resoluciones, la resolución 471 y 529 del IGAC, las cuales fueron publicadas en el 2020, es decir, el año pasado, están muy frescas y están pensadas para ser utilizadas en procedimientos de generación de ortoimágenes, ortomosaicos, modelos digitales de terreno y bases de datos cartográficas vectoriales. Como pueden ver, básicamente el universo cubre casi todos los posibles productos geográficos que podemos encontrar en el mercado. Y en esas resoluciones, el IGAC establece qué elementos medir para cada uno de estos productos. Entonces, lo primero que podemos encontrar es que está la calidad de las ortoimágenes. Yo aquí en estas diapositivas básicamente les voy a presentar las definiciones. No voy a entrar a presentar los procedimientos de evaluación porque básicamente eso sería otra capacitación. Como les he mencionado, el concepto de evaluación de la calidad es algo muy amplio. Podríamos tratarlo casi como un metadato aparte y pues por ende también podríamos hacer una capacitación aparte de esto. Básicamente yo quiero es que ustedes tengan en cuenta los elementos que se deben evaluar y si eventualmente quisieran profundizar, pues deben revisar estas resoluciones, la 471 y la 529. Entonces les menciono, digamos que en el tema de las imágenes, de las ortoimágenes, pues el IGAD sugiere o crea estos tres lineamientos. Yo debo evaluar la totalidad, que básicamente evalúa el cubrimiento del área generada con la ortoimagen. Es decir, si yo digo que voy a volar la totalidad o voy a volar un barrio de Cali, el barrio San Antonio, y yo cuando genero mi producto debo compararlo con el polígono del barrio San Antonio. Si eventualmente yo tengo un vacío porque falta información, pues no estoy cumpliendo con el criterio que yo le haya puesto a la totalidad. O si hay nubes, eso también podría considerarse como falta de información y también tendría que tener presente ese dato. Por otro lado, tengo la exactitud absoluta de la posición, que básicamente representa la diferencia entre la posición medida en el producto y la que se considera como verdadera, la cual se obtiene a partir de un producto de mayor precisión. Eso quiere decir que yo eventualmente tendría que tener mi ortofoto más un conjunto de datos de coordenadas de mayor precisión generados exclusivamente para yo medir la calidad. Entonces, básicamente lo que se hace en ese procedimiento es extraer las diferencias en las nortes, en las estes en la altura no, en el norte y en las estes y sacar estadísticos para obtener, pues primero que todo, las desviaciones, las medias, las medianas, el error medio cuadrático y finalmente definir el nivel de confianza de ese producto. Y un tercer elemento tiene que ver con la consistencia lógica. Es el grado de adherencia a las reglas lógicas de la estructura de datos, de los atributos y de las relaciones. Pues básicamente en esta consistencia lógica yo debo comparar que mi producto de ortoimagen sea consistente con lo que yo espero. Es decir, por ejemplo, si yo tengo representado un corredor vial, se supone que ese corredor vial pues debe ser un elemento continuo. Yo no debería encontrar en la ortofoto que ese corredor vial se corta por alguna razón, o que se intersecta con un predio, o que se intersecta con un relicto boscoso.
Eso quisiera decir que de pronto existe alguna deformación derivada del proceso de generación del producto. Esa consistencia lógica pues, se desglosa en la consistencia del mosaico, que es básicamente lo que les acabo de decir, que no deben haber distorsiones geométricas propias de las deformaciones y los errores groseros que se pueden presentar en las geometrías de los objetos que están representados en la imagen. Entonces, como pueden observar, para la ortofoto entonces hay tres elementos a evaluar: la totalidad, la exactitud absoluta y la consistencia lógica. Si yo estoy haciendo mi metadato, y yo tengo todos estos tres informes, pues yo debería reportar los resultados de esos informes. Ahora van a ver cómo lo hacemos. Por otro lado, el IGAC establece la calidad en los MDTs. Pues básicamente vuelve y repite los elementos anteriores: la totalidad, que pues el área de cubrimiento del MDT sea la predispuesta; la exactitud absoluta de posición, con la única variación en la exactitud absoluta de posición es que es más importante evaluar la calidad vertical o la exactitud vertical. Pues porque ustedes saben que en un modelo vital de terreno estamos representando alturas, entonces es la variable como más importante. Y por último, la consistencia lógica, que está relacionado pues como con los elementos que les acaba de decir de formaciones, errores en los píxeles, en los atributos y en las relaciones que nosotros tengamos definidos en nuestra estructura de datos. Y el que sí es un poco más extenso es lo que tiene que ver con las bases de datos cartográficas. Aquí el elemento totalidad pues ya se desglosa en dos, donde se evalúa la omisión, que es decir, que yo no digitalicé o no extraje la cantidad o el universo de datos que yo esperaba de mi conjunto de datos; o la comisión, o sea, dibujé de más o extraje de más objetos que no necesariamente tenía que haber considerado inicialmente. Por otro lado, tengo la consistencia lógica. Otra vez es que se asocie a las estructuras de datos, de los atributos y las relaciones que yo haya definido principalmente en un catálogo de objetos o en una estructura de base de datos que yo tenga previamente definida. Y eso de la estructura de la base de datos pues está más relacionado, o lo puedo relacionar de una mejor forma, en lo que tiene que ver con la consistencia conceptual, donde yo tengo un esquema conceptual y yo debo garantizar que ese esquema conceptual previamente existente pues sea compatible con el producto que estoy generando. Por otro lado, tengo la consistencia topológica, donde básicamente yo debo garantizar que mi producto vectorial respete las normas topológicas que yo haya definido previamente. Y dentro de esas normas topológicas, pues ustedes ya saben que existe la colindancia, el traslape, que no haya intersección entre líneas o polígonos, que no haya desconexión de nodos en líneas. Por ejemplo, si estuviera dibujando ejes viales, pues entonces tiene que haber una conexión entre en los ejes viales que representan, las líneas que representan los ejes viales, duplicidad de objetos. O sea, todos estos elementos que hacen parte de las reglas topológicas que habitualmente hemos conocido. Adicionalmente, pues entonces también tengo otros tres elementos que se consideran para la parte vectorial, el que tiene que ver con la consistencia de dominio, pues que donde yo debo verificar que los valores de los atributos ingresados en la base cartográfica correspondan a los contemplados en los dominios de cada atributo. ¿Eso qué quiere decir? Ya saben que los dominios son los posibles valores que toma un atributo en una base de datos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en un proceso de restitución fotogramétrica y uno de los objetos que tengo que representar son, digamos que los postes de energía. Y si los postes de energía, eventualmente yo a partir de esa información puedo extraer el material, pues yo puedo definir tres materiales. Por ejemplo, madera, concreto y metal. Y yo debería verificar que todos los atributos asociados al material de ese objeto, pues correspondan a esos tres valores. Si alguno está fallando, quiere decir que hay unos errores y yo pues debo verificar cuál es el error permitido, cuál es la tolerancia permitida para identificar la consistencia del dominio, o si no, rechazar el producto. Entonces, como existe ese procedimiento, pues obviamente va a salir un informe que yo puedo utilizar para documentar en el metadato. Está la exactitud de posición absoluta, pues básicamente ya lo hemos venido hablando. Es como qué tan preciso, qué tan exacto es nuestro conjunto de datos. Y está la exactitud temática, que tiene que ver con la exactitud de los atributos cuantitativos, cualitativos y las clasificaciones de los objetos geográficos y sus relaciones. Y esas se desglosan dos, donde la exactitud de clasificación consiste en la verificación del conjunto de datos para establecer la correcta clasificación de los objetos geográficos conforme a la realidad. Pues esta clasificación básicamente me permite a mí hacer uso de una estrategia para determinar
si los elementos o los objetos representados en realidad corresponden a lo que queremos representar. Es decir, si son postes, pues que efectivamente sean postes y no árboles, o que sean otros elementos, antenas de comunicación. La exactitud de los atributos cuantitativos es proximidad del valor de un atributo cuantitativo al valor verdadero o aceptado como tal. Verificar que el valor numérico que se le asigna al atributo de un objeto es valor real que le corresponde. Me faltó la parte final. Básicamente, dentro de una base de datos, pues yo tengo unos objetos con una serie de atributos que son cuantitativos. Pues allí yo debo garantizar que exista una correspondencia nuevamente entre lo que yo represento y su atributo real. Entonces, aquí también yo tengo que hacer como una clasificación metodológica de este procedimiento para encontrar cuáles son los errores que tengo y si esos errores están por encima de un umbral, descartarlos. Entonces, en ese orden de ideas, como pueden observar, pues la resolución 471 y 529 son muy claras, tienen las metodologías definidas para cómo hacer estas evaluaciones y si ustedes las quisieran incorporar, pues allí están disponibles. Hago de pronto un énfasis en que estas resoluciones aplican principalmente cuando estamos hablando de procesos de generación de información desde cero. Por lo regular, en algunas ocasiones dentro de nuestros organismos, nosotros trabajamos a partir de cartografía básica ya existente o eventualmente alguna cartografía temática que complemente el ejercicio que estamos haciendo y de pronto documentar estos elementos es un poco complejo porque no podemos conocer a ciencia cierta toda la trazabilidad de esos objetos. Pero por ejemplo, en estos momentos el Departamento Administrativo de Planeación está haciendo un estudio para el levantamiento de información LIDAR, planos topográficos, modelos digitales de terreno y superficie de todo el área del corredor verde, que básicamente es por donde va el ferrocarril, la calle 25, desde el sur de la ciudad, en límites con Jamundí, hasta el norte. En ese ejercicio, todas estas temáticas, pues son como anillo al dedo, hacen parte del proceso. El consultor debe entregar un informe de cada uno de estos elementos y estos informes pues harán parte de, una vez se generen los metadatos de los objetos que va a entregar el consultor. Entonces, lo mismo pasará para ustedes. Si, por ejemplo, van a contratar, qué sé yo, la Secretaría de Movilidad va a contratar el levantamiento de la información con GPS de toda la señalización vial de la ciudad. Entonces podrían incorporarle algunos de estas evaluaciones relacionadas, por ejemplo, con la exactitud posicional, con la exactitud temática, con la consistencia lógica. Y esas cosas pues van a permitir a ustedes tener un producto de mayor confiabilidad. Bueno, entonces esto que yo les estaba hablando, por qué lo traje a colación? Es porque es indispensable en el perfil de metadatos. Les voy a presentar entonces el ejercicio de la documentación del metadato en el informe de calidad. Bueno, en mi pantalla les estoy presentando el elemento 4 dentro del perfil de metadato raster. Creo que allí pueden observar bien. Donde el informe de calidad, pues primero que todo miren que es opcional. Si yo no dispongo de ese informe de calidad a nivel completo, pues no necesariamente, no lo diligencio. Entonces, aquí yo solamente voy a reportar un elemento de calidad, y es el que tiene que ver con la omisión. Dentro de la plataforma, yo voy a poder crear diferentes instancias para los diferentes informes de evaluación de la calidad. En este caso de la plantilla solamente voy a poner omisión. Él me va a pedir un identificador. El identificador es pues un valor único. Yo en este caso puse este, pero en la base de datos están asociados unos valores específicos. El nombre yo le puse este, que es ítem ausente. Recuerden que la omisión es tratar de identificar qué porcentaje del área de trabajo pues, fue generada. Entonces, pues si no tengo algo, pues es un ítem ausente. Un alias es omisión o área omitida. Ahora aquí me va a pedir que le coloque la medida básica, un condicional. Ese condicional, voy a leer la definición para que la tengamos presentes. ¿Dónde es que estamos? El 425. El 425, el elemento 4251 nombre la medida básica de calidad de datos en la que se deriva la medida de calidad de los datos. Entonces aquí básicamente yo tengo que describir qué es lo que yo voy a hacer. Entonces yo voy a colocar, el nombre es un indicador de error y voy a dar una definición. Indicador que muestra que un ítem específico está ausente en el conjunto de datos.
¿Tiene un tipo de valor posible? Pues aquí es un booleano y le voy a decir que no. Y el parámetro como tal es el porcentaje de área que cubre la imagen. Esa información la extraigo directamente de la norma de la resolución 471. La resolución 471, en el componente que tiene que ver con omisión, hay una definición que dice: verificar que el área total del proyecto esté cubierta por el archivo raster objeto de inspección. Para tal fin, desplegar el archivo geográfico correspondiente al límite del proyecto y de la ortoimagen o los bloques u hojas que lo conforman. Cuando el producto tenga una distribución por bloques u hojas, se debe garantizar un solape entre los mismos de mínimo 2 píxeles. Si se identifica un área faltante, determinar el área en hectáreas que fue omitida, es decir, que no presenta cubrimiento de la ortoimagen, haciendo uso de herramientas GIS. Y bueno, aquí da como un indicador, donde este indicador me va a decir qué porcentaje tengo yo de cubrimiento. Recuerden, esto los traje yo directamente de la resolución 471, esto no me lo inventé. Entonces, aquí ya queda la definición, ya la persona que lea va a saber cómo yo extraje ese porcentaje de cubrimiento. Este tipo de valor, aquí yo lo dejo en blanco, aunque me dice que es obligatorio. Lo dejé en blanco porque no encontré como una explicación clara de por qué lo debo colocar o qué significa, entonces lo dejé en blanco. En realidad podría yo considerar que no entendí qué es lo que me está pidiendo el metadato allí, y pues allí yo podría recurrir a una consulta. Tipo de método de la evaluación es un directo externo, porque yo estoy cogiendo mi conjunto de datos y lo voy a evaluar a partir de una consideración externa. La consideración externa es la extensión del área de vuelo que definí previamente. La fecha de la evaluación, pues la fecha de evaluación digamos que fue previo a la publicación de la ortofoto, entonces yo la coloqué como 10 de marzo del 2021. Entonces ya aquí ya tengo que poner el valor cuantitativo, y esta cuantitativo es un condicional que si lo tengo pues lo debo poner. Entonces aquí yo estoy colocando que es un 100%. ¿Por qué es un 100%? Porque yo aquí en el guión, miren que aquí yo tenía en el guión, había colocado, cubre el 100% el área definida como sector Cerro de los Cristales, y coloqué una nota. Se realiza comparando el área programada a nivel de las aerofotografías con el área efectivamente capturada. Entonces aquí yo estoy garantizando que es el 100%, entonces por eso es que yo aquí coloco 100%. Pero yo podría tener un 80%, un 85%, pues la idea es que ustedes coloquen aquí el valor. Después hay un elemento que tiene que ver con la conformidad, que es donde yo establezco si mi producto es acorde a lo que yo requiero, es decir, es conforme, y lo establezco respecto a qué. Entonces yo estoy diciendo, miren aquí el condicional: si se requiere documentar un resultado de calidad frente a un nivel de conformidad de la calidad específico y aceptable. En este caso mi producto debe cumplir con lo que dice la resolución 471, donde la resolución dice que en este indicador de totalidad, el producto no debe ser mayor a 3%, o sea, el error o el área faltante no debe ser mayor a 3%. Si es mayor a 3%, quiere decir que mi producto no pasa. Por como siguiente, como yo tengo 100%, yo puedo decir que es conforme con esta resolución IGAC. ¿Y cuál es la fecha de la publicación de la resolución 471? El 14 de mayo del 2020. Aquí no puse la 529 porque la 529 es como una modificación en algunos aspectos particulares de la 471. Aquí coloco la fecha de especificación, que es la publicación de la resolución, y coloco si aprobó, pues coloco que sí. Después en el siguiente punto, que es una declaración descriptiva, pues yo aquí coloco: remite esa sección de linaje al numeral 3.1 de este documento. Y esa 3.1 es donde, recuerden, habíamos descrito cómo fue generada la ortofoto, que se realizó un plan de vuelo a un cierto nivel de vuelo, se capturaron tantas fotos, y se realizó tal procedimiento. Y yo después, aquí la cobertura es donde yo ya especifico las características de mi producto. Pues aquí no hay mucha variación porque estamos trabajando sobre un producto raster, entonces básicamente es una malla. El número de dimensiones son 2, pues en este caso solamente dispongo de 2 dimensiones, pero por ejemplo si estuviera trabajando con ese tipo de productos raster que almacenan variables en el tiempo, yo tendría que colocar aquí el número de dimensiones. El nombre de la dimensión, pues una fila, y aquí el tamaño de la dimensión es 4 centímetros, que eso también lo extraje del guión. La geometría de la celda, pues esas filas me forman un píxel, y ese píxel por ende es un área. Si yo aquí tengo otros elementos, punto, un voxel o un extracto, pero básicamente un estrato, perdón, es área. Y con eso daríamos finalización a la descripción de lo que tiene que ver con la
con la totalidad del producto. Si yo tuviera alguno de los otros elementos de evaluación, que en el caso de la ortofoto recuerde que son otros 3, si yo tuviera un informe de evaluación de la calidad posicional, lo podría incorporar. O si tengo un informe también relacionado con la consistencia lógica, también lo podría realizar. Entonces, como pueden observar, el ejercicio de documentación de la calidad es algo extenso, pero vale la pena en la medida de que yo puedo ofrecerle al usuario final de mi producto una memoria detallada del producto mismo para que él sepa a qué se va a enfrentar y si ese producto es conforme al requerimiento del usuario. Entonces, no sé si tienen alguna inquietud al respecto o quieren hacer algún aporte en particular. Julián, pues me preocupa un poco en el tema que hay muchos campos que son obligatorios y no sé si en la plataforma los campos que son obligatorios y si no, no se podría avanzar a complementar todo el metadato. Pues teniendo en cuenta que hay alguna información que a través del tiempo no se ha ido consolidando un informe o un metadato previo, pues algunas veces se hace difícil encontrar información completa del producto cartográfico del objeto como tal. Entonces, no sé si en la plataforma, pues, esos campos que son obligatorios restringen avanzar con los demás, si son, digamos, para poder avanzar como en otras plataformas. Lo que tú dices es cierto, pero si lo estás mencionando específicamente por el informe de calidad, recuerda que el informe de calidad de entrada es opcional. Entonces, allí uno tiene que evaluar si efectivamente dispone de toda la información que requiere ese elemento para poder hacerlo. De lo contrario, uno no lo diligencia. Y por eso queda disponible lo que les mencionaba del metadato en el primer componente de calidad, que es la información relacionada con el linaje. En ese linaje, eso sí es mucho más fácil de diligenciar. Tú en el linaje puedes ver, mira, aquí está la declaración. Y esa declaración nosotros sí la diligenciamos fácilmente, que básicamente fue que describimos cómo se hizo el producto. Adicionalmente, pues este paso del proceso es condicional, pero es si tú quieres colocar como enumeradamente cada uno de los pasos que utilizaste para crear el producto. Entonces, que primero, bueno, de hecho yo hice los dos ejercicios, los voy a mostrar, aprovecho, lo he olvidado. Miren, este texto en información de linaje de declaración, básicamente es un texto, párrafo que dice cómo se obtuvo la imagen. Pero adicionalmente, como es condicional, me dice, si no documenta el paso del proceso, o sea, si yo no documento lo puedo dejar aquí como está aquí. O si yo quiero documentarlo paso a paso, no documento este primero, sino que documento el segundo y lo coloco enumeradamente. Entonces miren cómo yo lo hice. Planeación de vuelo, definición de parámetros de vuelo, toma de puntos de control y así sucesivamente. Y de esta manera, a pesar de que no hay un informe de calidad detallado, el usuario final puede identificar más o menos cuáles son las características del producto y determinar si le sirve. Ejemplo, hoy en día, desde que salieron los drones, muchas personas dicen, no, yo hago topografía y yo hago ortofotos y todo el cuento. Y efectivamente te entregan una ortofoto, te entregan las curvas de nivel, te entregan de pronto cartografía. Y va uno a verificar y eso está movido, está desplazado de donde uno quiera hacerlo. Y es porque no le han colocado puntos de control. Entonces, al no colocarle puntos de control, pues alguien que requiera hacer un trabajo de precisión, ese producto no le va a servir. Si yo en la declaración he indicado que le coloqué puntos de control, pues la persona que va a usar el producto dice, no, esto tiene puntos de control, yo esperaría que tenga una precisión pues aceptable para lo que yo voy a hacer. Y los otros elementos que hemos diligenciado en la plantilla, si diligenciaron el metadato, pues como lo tuvimos programado, no dejamos ningún objeto obligatorio sin diligenciar. Lo otro que vas a observar, Andrés, es que en la plataforma, una vez diligencias el metadato, o sea, tú lo puedes ir diligenciando, y al final tú guardas el metadato, pero ese no es el paso final. El paso final es una validación. Entonces lo que él hace es que revisa el motor de GeoNetwork, revisa el metadato para ver si existe conformidad entre el estándar y lo que tú diligenciaste. Entonces te va a decir, mire, aquí hay unos errores. Entonces usted va y revisa dónde están los errores
y identifica qué le faltó. Y hasta que no lo diligencia, entonces no va a poder usted validar su metadato y por ende publicarlo. ¿Correcto hasta allí, Andrés? Sí, sí, sí me queda claro. Yo creo que ya en la práctica se resolverán algunas dudas que de pronto se tengan en el momento de diligenciar el metadato para los objetos ya existentes. Sí, sí, eso seguramente les va a pasar. Como les dije, o sea, este ejercicio de metadato es importante que ustedes se lleven el significado del estándar, de ese estándar, cómo se ve adaptado a un perfil nacional de metadatos. Y este perfil de metadatos, pues la mejor forma de entenderlo es con las plantillas que yo les pasé en Word. Ya después cuando se enfrenten a la plataforma lo van a ver. Entonces, para la plataforma, entonces voy a darles una presentación un poquito rápida de lo que es la plataforma y después pasamos al uso de la misma. Bueno, la plataforma de metadatos, ya les había mencionado anteriormente que se utiliza una aplicación que se llama GeoNetwork. GeoNetwork es una aplicación de código abierto que ustedes pueden consultar en internet fácilmente. Aquí en la diapositiva les dejé incluso una galería donde pueden observar diferentes implementaciones de GeoNetwork a lo largo de otras iniciativas de proyectos de documentación de datos. Lo chévere de GeoNetwork es que pues cumple los estándares OGC y del Comité Técnico 211 de la ISO. Recuerden que el OGC es el Open Geospatial Consortium, que es una comunidad que trabaja para la implementación de estándares para la interoperabilidad de los datos geográficos y que es tan importante como el Comité ISO en lo que respecta a los componentes geográficos. Ese GeoNetwork es tan popular hoy en día que prácticamente es utilizado en todas las iniciativas de infraestructura de datos espaciales del mundo, sino la mayoría. GeoNetwork es una herramienta diseñada pues como con el concepto de diseño actual, donde la plataforma es muy sencilla, minimalista, no tiene tantos elementos pues que atiborren la pantalla, es muy fácil de consultar y la idea es que ustedes, pues la plataforma de la IDES está disponible en este enlace que les voy a compartir. En el chat les acabo de compartir el enlace de GeoNetwork para que por favor accedan a la plataforma y empecemos a conocerla, a explorarla. Bueno, pudieron acceder al enlace, les abre la plataforma, les carga sin problema. Ok, entonces esa es la plataforma de la IDEX. En este momento lo que ustedes pueden ahí ver son algunos metadatos que están públicos. En realidad son muy poquitos. Tenemos un conjunto de metadatos un poco más amplio, pero los tenemos privados porque estamos a la espera de hacer una validación de algunos elementos de esos metadatos. Entonces la plataforma tiene 4 roles. En este momento ustedes están utilizando el rol invitado, que es para cualquier persona, cualquier usuario que encuentre la URL de la plataforma y que quiera consultar de los metadatos, pues está haciendo uso de este rol de invitado. Pero adicionalmente hay otros 3 roles. Hay un rol editor, que este rol editor es el que ustedes van a utilizar ahorita en el ejercicio, que es el que va a crear metadatos, los va a editar, les va a cambiar objetos, va a cambiar elementos. Hay un rol revisor que está pensado exclusivamente para aquellas personas que van a hacer la revisión del metadato. Como les mencioné, esto no es solamente de una persona, lo ideal es que haya un equipo de trabajo donde hayan roles definidos. Y hay un administrador, que es el administrador del sistema que tiene acceso a todas las demás herramientas que se despliegan para cada uno de estos usuarios. Está por definir cuál sería el usuario que le entregaríamos a ustedes. Posiblemente va a ser un rol administrador para cada uno de los organismos, donde el encargado de ese rol administrador pues tendrá la responsabilidad de crear nuevos usuarios y de velar para que pues la plataforma se utilice bajo las mejores condiciones. Eso lo trataremos posterior a la reunión. En la plataforma ustedes pueden observar que pues hay una serie de herramientas básicas. Hay una búsqueda simple, que es el primer cuadro de diálogo que aparece allí. Hay una búsqueda avanzada donde yo puedo desplegar una serie de parámetros mucho más refinados para hacer una búsqueda. Está el registro como el editor de metadatos, está la creación de metadatos, está la validación de los metadatos, que era el paso que les decía que era el paso posterior a lo que ya cuando uno ha creado un metadato, uno lo valida para verificar que efectivamente sea conforme con el estándar. Y finalmente viene la publicación, donde es que el metadato ya queda
disponible para cualquier persona que lo quiera consultar, que es lo que ustedes están viendo en pantalla. Allí los 9 metadatos que están disponibles son metadatos que ya están funcionando. Adicionalmente a eso, entonces podemos hacer una pequeña búsqueda simple. Por favor, busquen sobre estos 9 metadatos, busquen separadores urbanos y me dicen o ven qué resultado obtienen. Yo aquí coloco separadores urbanos y miren que él automáticamente me muestra un resultado aproximado. Si hubiesen más, él me mostraba más. Pero entonces yo no voy a seleccionar esa opción, sino que le voy a dar Enter. Si yo solamente escribo separadores urbanos, miren que él sí me arroja un resultado. Eso que me acabó de ocurrir también me pasó en el portal nacional. Cuando uno le coloca el nombre completo del objeto o del metadato, aparece un error, como si no encontrara nada. Posiblemente tenga algún problema en la plataforma de indexación, que pues voy a tomar apunte para reportarlo. Entonces miren que aquí ya me aparecen los resultados y aquí me aparecerían todos los demás elementos. Adicionalmente aquí a la derecha me aparece un mapita, aunque esta vez apareció en blanco. No sé por qué, vení busquemos otro. Se supone que aquí me va a aparecer un mapita donde ese mapita me va a mostrar la extensión que cubre el elemento geográfico asociado al metadato geográfico. Si yo ya quisiera entrar entonces en detalle, yo aquí le puedo dar clic al metadato y lo primero que él me despliega es una visión. Les mencionaba que lo primero que él me muestra es una visualización del metadato en un modo simple. O sea, él solamente me representa los elementos que él considera más representativos. Entonces, entre esos elementos está pues la descripción, las categorías, el idioma, el tipo de representación, el sistema de referencia, la estirpe que estaría asociado a lo que les mencionaba del linaje, una pequeña descripción de qué es el conjunto de datos y la información de contacto del metadato. Si yo quisiera tener un modo de visualización más avanzado, yo aquí debo utilizar esta herramienta donde dice modo de visualización, vista por defecto o vista completa. En esta vista por completa, él les va a mostrar en pestañas cada uno de los elementos asociados que tiene el metadato. Entonces aquí va a haber algo de distribución, el linaje, el sistema de referencia y el metadato. Este metadato que ustedes están viendo es un metadato antiguo que se creó en el perfil anterior, el 4611, segunda actualización, bajo una plantilla resumida o simplificada que tenía muy pocos datos. O sea, los datos más generales para poder describir el metadato como tal. Y cuando se hizo la implementación de la plataforma, pues se hizo un proceso de importación. Entonces, por ende, si ustedes lo navegan en detalle, muy posiblemente van a encontrar atributos, muy poquitos atributos. Pero ahora, una vez que finalicemos el metadato que estamos trabajando, se van a dar cuenta que es un metadato un poco más extenso. Voy a volver entonces nuevamente a la página principal y pueden hacer el ejercicio de consultar por la cobertura arbórea o vías rurales y ver qué encuentran. Si quieren pueden ver el metadato y pues hacer de pronto alguna consulta en particular. Bueno, por aquí mencionan que sí les salió el mapita. El mapita les salió sobre ese conjunto, sobre ese metadato de separadores urbanos. No sé de pronto qué problema haya tenido yo aquí en mi conexión. Pero bueno, la idea es esa, que el mapita les va a mostrar dónde está la extensión del metadato y es una utilidad adicional porque de una vez ustedes van a saber si ese producto va a ser de la utilidad de ustedes. Bueno, adicionalmente en la búsqueda avanzada yo tengo otras opciones que me permiten identificar el qué y el cuándo. Y para la búsqueda avanzada, pues yo básicamente lo que puedo hacer es venirme aquí al botón de la lupita y desplegar estos 3 botoncitos verticales que me aparecen al lado. Y aquí va a tener el qué y el cuándo. Entonces en el qué yo puedo buscar, miren que aquí tengo unas categorías, puedo buscar por categorías o lo que dice en la plantilla, en la diapositiva. Puedo buscar por contacto para el recurso, voy a buscar Universidad del Valle. Entonces contacto para el recurso, aquí yo puedo desplegar y aquí voy a encontrar diferentes opciones. Yo puedo buscar Universidad del Valle y aquí le voy a dar buscar. Ahorita sí me apareció el mapita. Y miren que aquí me aparecen 4 metadatos que fueron generados por la Universidad del Valle en el marco de un contrato que tenían con la Secretaría de Infraestructura para temas relacionados con un inventario vial y un inventario del estado de los puentes de la ciudad. Entonces miren que aquí tengo un formato Shapefile que recopila la distribución de los muros,
capa digital que recopila la distribución de puentes. Y yo puedo entrar a cualquiera de ellos y consultarlos. Y dependiendo de la configuración que yo haya tenido en la construcción del metadato, eventualmente yo puedo acceder a la descarga del conjunto de datos si el productor del metadato así lo ha planeado. Adicionalmente tengo otros recursos de filtros aquí a la izquierda. Miren que yo aquí tengo por años, proporcionado por, contacto para el recurso, temas. O sea, yo aquí podría incluso seguir filtrando y de esa manera pues llegar a un nivel de refinamiento bastante avanzado. Como pueden observar, es bastante intuitiva y útil esta herramienta de buscar. Aquí yo podría también buscar cuándo, definiendo una fecha. Yo podría decirle que me busque a partir del 2015, que se me hizo, 2015. Desde enero del primer del 2015 le digo que me busque metadatos. Le podría colocar una fecha final para definir un intervalo y puedo observar que aquí ya me aparecen un poco más de resultados. Me aparecen 8 resultados. Y en el mapita, miren que en el mapita yo aquí puedo observar, incluso lo puedo navegar. Puedo ver las áreas de trabajo. Puedo incluso crear una consulta espacial. Y pues ese mapita pues tiene una gran utilidad. Entonces, como pueden observar, el usuario invitado tiene un rol simplemente de consulta, donde las herramientas de consulta pues son bastante chéveres, tiene diferentes opciones. Y podemos dar paso entonces ahora a un rol un poco más avanzado que nos va a permitir a nosotros crear la documentación del metadato. Para ello entonces van a hacer uso de este usuario invitado a capacitación y aquí está el password. Todos pueden utilizar el mismo usuario y vamos a documentar el metadato que, pues como les había mencionado en la clase anterior, la idea era que ustedes lo crearan. Les voy a copiar el nombre del usuario aquí en el chat. Mientras ustedes están accediendo a la plataforma, yo les voy a mostrar un poco la interfase del usuario administrador. Miren que en el usuario administrador yo aquí ya puedo observar el resto de metadatos que están disponibles en la base de datos. Lo que le había indicado era que algunos de esos metadatos aún no están disponibles. Bueno, algo adicional que tiene GeoNetwork es que cuando ustedes utilizan el gráfico ¿cómo es que se llama? El de la extensión del producto, él aquí les va a aparecer la figurita. Entonces va a ser mucho más chévere visualizar qué es lo que ustedes están consultando. Digamos que en ese momento no lo está mostrando porque, como les mencioné, algunos de esos metadatos pues fueron migrados de la plataforma anterior. Y lo otro es que creo que tenemos un problema con el tema de almacenamiento que no ha estado bien configurado. Entonces, algunos datos que hemos subido recientemente no hemos podido agregarle la extensión gráfica, pero digamos que es un problema que se va a solucionar. Miren que aquí entonces en el administrador van a aparecer algunas herramientas adicionales. Está la sección de contribuir, donde está el tablero del editor. En el tablero del editor ustedes van a poder acceder de manera más ampliada a la sección de añadir una nueva entrada, importar una nueva entrada. La entrada se refiere a un metadato. Administrar los directorios. Nosotros podemos crear directorios con el fin de crear metadatos específicos para un tema en particular. Por ejemplo, yo podría crear una categoría que se llame, en el contexto del DAGMA, por ejemplo, arbolado urbano. Entonces, en el arbolado urbano yo podría crear metadatos asociados a capas que se deriven en esa actividad. Edición por lote es para crear metadatos pues como por su nombre lo indica, por lotes, por cantidades especiales. Y en la consola administrador, pues yo aquí tengo un resumen, metadatos y plantillas, que las plantillas son plantillas, pues como ya las hemos mencionado, son basadas en el perfil que estamos trabajando, el nacional y el vector. Aquí tengo los usuarios y los grupos. En los usuarios y los grupos yo voy a poder aquí crear organizaciones. Entre las organizaciones voy a poder crear los usuarios y su rol respectivo. Miren que aquí yo tengo, en ese momento solamente tengo 3 usuarios, el admin, Luz Brigitte, que es una compañera de la oficina,
y el usuario de capacitación, que es un editor. Pero aquí yo puedo crear un nuevo usuario donde le voy a poder crear un nombre, una contraseña, un nombre, un apellido y un email para asociarlo a la cuenta. Adicionalmente le puedo complementar a una organización y parámetros o datos asociados a esa organización. También lo puedo crear dentro de un grupo, definirle qué rol va a tener, si va a ser un editor, si va a ser un revisor. En fin, el administrador va a tener todo esto disponible para su manejo. En la consola de administración también tengo una recolección, que esta recolección es lo que yo les mencioné en la primera sesión relacionado con lo del harvesting. El harvesting es como cuando ustedes quieren conectarse a otro motor de metadatos y consultar para ver qué metadatos hay allí disponibles y traerlos a su propia base de datos. Esto lo podemos hacer. Digamos que en el contexto que estamos proponiendo, solamente hay una plataforma. Esta plataforma sería común para todos nosotros, pero yo podría traer metadatos de la plataforma del IGAC o del Servicio Geológico o del IDEAM o de cualquier otra entidad que tenga GeoNetwork. Aquí tengo unas estadísticas. Esas estadísticas, pues básicamente me permiten sacar parámetros descriptivos de los metadatos. Puedo generar unos informes para ver cuántos metadatos he producido en una fecha, las características y demás herramientas que están asociados casi siempre a un perfil administrador. La idea es que este perfil administrador no voy a entrar a manejarlo en detalle. Lo podríamos trabajar posteriormente con las entidades que, que decidan crear metadatos, que recuerden que pues, además de que esto que estamos promoviendo es de carácter voluntario para que ustedes lo incorporen, nosotros lo estamos viendo de una u otra manera casi que obligatorio, más como un beneficio recíproco para que una vez ustedes publiquen los datos en la IDES, pues ese dato ya esté completo y no solamente se refiera al dato geográfico como tal, sino que esté asociado a su parte descriptiva o metadato. Listo, entonces en contribuir, pues ustedes van a tener tablero el editor. Aquí ya me voy a pasar al perfil de editor. No sé si hasta el momento hay alguien que tenga una pregunta. Por aquí no veo nada escrito, entonces voy continuando. Me voy a identificar. Entonces miren que cuando ustedes entran como un usuario editor, el usuario editor solamente tiene la opción de contribuir, no tiene las opciones de administración. Claramente su rol está exclusivamente diseñado para agregar o editar metadatos dentro de la plataforma. Entonces ahora sí vamos a empezar el ejercicio. Pregunta, todos hicieron bueno, por aquí algunos me respondieron, pero ¿todos tienen con qué trabajar o debo compartir la solución del ejercicio realizado? Mayer Nieto pregunta que se cayó la página. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Como puedes ver aquí yo estoy... No, es que ahora ingresé y me parecía como un error, pero ya me cargó. En esos momentos, ese error, ya sé ese error por qué te está pasando. En esos momentos, como al igual que muchos de las plataformas que tiene la alcaldía, están presentando algunos errores que el DATIC está solucionando. Entonces ese error que te apareció seguramente fue porque ingresaste mal el usuario y cuando uno ingresa mal el usuario, pues debería sacar una ventana que dice que el usuario no corresponde. Pero en ese momento está sacando ese error que te mostró. Entonces la idea es que pues la recargues y vuelvas a ingresar el usuario. Bueno, por aquí alguien pregunta que por favor que lo comparta. Eso quiere decir que no trabajaron en el ejercicio. Vuelvo y les repito, la idea de esto es que ustedes asimilen muy bien porque ustedes deben construir los metadatos. A partir pues, la decisión que ha tomado la IDES es que a partir de este año, objeto que se vaya a publicar en la IDES, si no tiene metadatos no se va a publicar. Entonces, digamos que, como les dije, eso era un beneficio recíproco para las partes. O sea, ustedes van a lograr que ustedes tengan visibilidad de los objetos geográficos, que otras personas puedan acceder a ellos, pero para eso vamos a requerir que el metadato esté completo porque es un lineamiento que estamos impartiendo. Les voy a compartir el ejercicio en la sesión 3 de la carpeta del Drive, que ya las había compartido previamente, ya se las voy a compartir nuevamente. En el chat les acabo de compartir el enlace al Drive donde está el ejercicio del perfil resuelto. Bueno, entonces
con la solución del ejercicio podemos trabajar, o aquellas personas que hayan completado el ejercicio pues lo pueden crear a partir del trabajo realizado. Vamos a venir aquí a la pestaña que dice contribuir, y en contribuir vamos a añadir una nueva entrada. Cuando ustedes entran a esta opción que dice añadir una nueva entrada, en la parte izquierda van a tener un panel donde van a tener las opciones de las plantillas que existen para los conjuntos de datos, los mapas o los servicios. Entonces, dentro del conjunto de datos, pues hay unas plantillas definidas que son la plantilla nacional raster y la plantilla nacional vector. Recuerden que esas plantillas pues fueron diseñadas por el IGAD gracias al trabajo que hace la ICDE, y que la plantilla restante es para los geoservicios, la cual estaría aquí en geoservicios. Adicionalmente, la plataforma tiene otras dos plantillas, que es plantilla para vector data en multilenguaje y una para geographical data. Estas son plantillas crudas basadas en el estándar ISO 19115. O sea, si ustedes quisieran de crear un metadato 100% igual al estándar 19115, pues aquí tienen también las dos opciones. Pero para efectos de lo que hacemos el trabajo nacional, pues para eso tenemos los perfiles creados por el AIDE. En mapas van a tener, aquí en mapas la plantilla sería la plantilla de geoservicios, esa no la hemos cargado, esa la cargaremos una vez hagamos una revisión que estamos haciendo de la misma. Y para ejercicio, para efectos prácticos de la capacitación, entonces nos vamos a parar sobre la plantilla del perfil nacional raster. Aquí le puedo decir que me lo cree en algún grupo de ejemplo en particular, si tuviera diferentes grupos, pero en este momento solamente tengo grupo de ejemplo. Esos grupos están asociados a los perfiles que les había mencionado anteriormente, que por ejemplo, si yo tenía, por ejemplo, en el contexto del DAGMA, si yo quisiera tener metadatos asociados a, por ejemplo, al arbolado urbano, entonces yo podría crear un grupo de arbolado urbano y crear mi metadato exclusivamente dentro de ese grupo. Eso va a facilitar como la clasificación y la categorización de los datos dentro de la plataforma. Y aquí le voy a dar crear. Sin embargo, aquí en crear hay dos botones. Miren que aquí me dice crear y publicar para el grupo de editores. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo seleccionara esa opción, él automáticamente va a quedar público para otras personas que entren a la plataforma bajo un perfil editor y que hagan parte de mi misma organización. De esa manera, varias personas al tiempo podrían crear un metadato. En este caso solamente le vamos a dar crear para que seamos nosotros los que vamos a crear nuestro propio metadato. Bueno, como pueden observar, entonces les despliega ya la sección donde ustedes deben empezar a diligenciar los metadatos, y hay dos opciones de visualización, las cuales se acceden mediante el botón que está en la parte superior derecha, que es un ojito, donde dice simple, completo o en XML. En XML, pues básicamente les iría a mostrar el metadato en el esquema XML, pues de acuerdo a la norma 19115. En este caso, primero trabajemos en simple. El simple básicamente me va a mostrar algunos de los atributos más elementales que yo debo diligenciar. Después trabajamos en completo en la medida que tengamos un poquito de tiempo. Lo vamos a dejar así en simple como está. Y vamos a empezar por el título. Recuerden que aquí el título corresponde pues al producto geográfico como tal. Para que tengan en cuenta, al lado izquierdo de cada título hay una flechita hacia abajo. Esa flechita me permite a mí desplegar el metadato o los atributos el metadato no, los atributos que están asociados a cada uno de estos elementos. El primero es el título, y como pueden observar tiene una estrellita rojo que significa que ese elemento o ese atributo es obligatorio. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es que me voy a venir a la plantilla. Van a copiar el título que colocaron. Bueno, algo que tengo que decirles, y es que
ahí sí me disculpan, no tengo ni la menor remota idea por qué el IGAC en esa plantilla tiene una estructura y en la plataforma tiene otra estructura. Se van a dar cuenta que no sigue esta categoría o esta estructura pues que está ordenada numéricamente, sino que allá, miren que el título que está mucho más abajo, el título del 2.1, aquí en la plataforma me aparece de primero. Entonces pues voy a ir, tengo que ir buscando aquí en la plantilla y voy a ir pegando los elementos en la parte de acá. Les voy a pedir un favor. Como en teoría estamos trabajando bajo el mismo usuario, les voy a pedir que en la parte inicial del título, ustedes le coloquen la inicial de ustedes para poder diferenciar el metadato. Entonces yo aquí voy a colocar Julián Esteban Londoño Vélez 2. De esa manera yo voy a poder diferenciar cada uno de los metadatos. Ustedes mismos van a poder diferenciar qué metadato están haciendo si requieren editarlo posteriormente. Bueno, en la fecha, pues la primera opción que se despliega en la fecha es la opción de creación, pero yo podría cambiarla por una publicación o por una revisión. En este caso, seleccionemos la de creación y como les mencioné en la sesión anterior, en el ejercicio cuando estábamos trabajando, pues colocamos la fecha de creación del metadato, pues dejémosla del mismo día de hoy. Y aquí hay una opción de colocarle la hora. ¿Qué hora es? Son las 10:45. 10:45. Sin embargo, yo aquí al lado derecho tengo otras opciones. Podría colocar solamente el año y el mes o el año solo. Pues digamos que en este no me incomoda dejarlo así, lo voy a dejar así. Esta edición es, como no tiene estrellita, es un elemento opcional. Y ese elemento opcional pues corresponde a cuando, si el metadato hace parte de un conjunto que ha sido publicado con una edición en particular. En este caso yo lo voy a dejar en blanco. Igual la fecha de edición. Incluso aquí podría eliminar este objeto con esta X que está aquí. Como no la voy a documentar, lo puedo borrar. Cuando yo lo borro, miren que él se pone en negro, pero ya después otra vez lo mismo va a hacer con edición. No la voy a diligenciar, entonces la voy a dejar en blanco. Miren que ya las he borrado, pero miren que la plataforma automáticamente me genera un botón con un más. A continuación sigue la parte responsable. La parte responsable, ustedes deben diligenciar lo que ya habíamos colocado aquí previamente en el metadato. En la parte responsable, pues yo aquí tengo que es el departamento administrativo de planeación, el profesional universitario, la dirección. Todos estos elementos yo los debo utilizarlos allá. Entonces la idea es que yo empiezo a pasarla para acá. Nombre de la organización. Nombre de la organización, entonces yo aquí vengo y busco nombre de la organización, Departamento Administrativo de Planeación Departamental, distrital, perdón. El email. Julián, una pregunta. Ahí en esa información del responsable del metadatos, ¿sería bueno que sea una persona de planta que esté, ya que muchas veces los contratistas pues no mantenemos Sí, todo el tiempo? esa observación que tú haces, más que, o esa pregunta, es válida y debería ser lo ideal, por lo que tú mencionas, porque los contratistas pues un día están y otro día no estaremos. Entonces nosotros en el caso de IDEX, nosotros trabajamos con un funcionario y siempre lo citamos a él. Aquí lo diferente que ustedes están observando es que miren que aquí él tiene una opción para un nombre individual. Este nombre individual no me lo habilita aquí en esta parte básica. Si yo lo quisiera diligenciar, sí o sí tendría que entrar aquí al metadato completo. Aquí ese metadato completo, si quieren ahorita que terminemos esta sesión básica, entramos un momentico a él, sino que nos va a expandir mucha más información. Trabajemos solamente con esta parte básica para que ustedes tengan como una idea de la plataforma. También por el tiempo van a ser cerca de las 11, entonces yo no sé si ya vamos a alcanzar, podemos trabajar por ahí hasta las 11:15, 11:30 si les parece,
y si eventualmente consideran que queda faltando como más interacción con la plataforma, podríamos pues organizar otra sesión para la próxima semana. Entonces, pues ya saben que lo que yo les mencioné al principio de la jornada de capacitación es que este curso de metadatos perfectamente uno lo puede desarrollar hasta en 40 horas y nosotros hemos tratado de condensarlo, hoy sería la sexta hora. Entonces vamos avanzando y miramos cómo vamos desarrollando. Miren que aquí entonces ya aparece posteriormente el propietario, perdón, el rol, y dentro del rol él me aparecen algunas opciones. Nosotros en la plantilla habíamos utilizado, creo que era la palabra conservador, pero aquí en la plataforma no aparece conservador, aparece guardián. Podríamos utilizar guardián. En este caso yo podría, para efectos prácticos, para efectos de metadato, lo voy a dejar propietario porque nosotros somos, en realidad somos los propietarios del metadato, IDEX, y lo voy a dejar en este rol. A continuación me dice formulario de presentación. Entonces, pues estamos trabajando sobre una imagen digital, ese es nuestro producto, entonces lo cambio a esa opción. A continuación sigue el extracto es igual al resumen, eso me parece que es como una mala traducción, ese extracto, la palabra más adecuada sería resumen, es como más aplicada al contexto nuestro. Julián, ¿los cambios se los va guardando inmediatamente o hay que darle guardar con cierta frecuencia? Ahí pasa dos cosas, creo que él guarda, pero él guarda como que después de un periodo. Entonces la recomendación es que le debemos dar guardar metadato cada cierto tiempo. Si le damos guardar y cerrar, entonces él nos va a cerrar el metadato y ya. Si le damos guardar y cerrar, él guarda el metadato, pero tú lo puedes volver a abrir para terminar de editarlo. O cambiarlo, o eliminarlo, o agregarle información. Entonces en este caso, pues yo le voy a dar guardar metadato para ver qué sucede. Miren que entonces la pantalla se pone en gris, oscurito, porque está guardando el metadato. Pero miren que no me sacó del metadato, sino que sigo estando allí en el metadato. Entonces en el extracto voy a poner lo que yo tenía allí en la pantalla. Que ya podían, pues recuerden que eso lo estuvimos trabajando hace 8 días, donde colocamos resumen, el ortomosaico del Cerro Los Cristales es un producto ortorrectificado y bla, 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 bla. Eso mismo lo coloqué allá en el extracto. El propósito es opcional, si quiero no lo diligencio, pero como yo lo tengo, entonces yo lo voy a poner. Miren que aquí es opcional. ¿Hasta aquí todos vamos bien? ¿Me van siguiendo? Bueno, el crédito ya les había mencionado que era, recuerden que les había mencionado que era cuando de pronto el metadato se construía para un producto que era resultado de una participación externa. Por ejemplo, si las imágenes no las hubiera suministrado alguien, por ejemplo, el ACBC. Entonces yo podría decir crédito a la Corporación de Autónoma Regional por el suministro de las imágenes en el marco de tal convenio interadministrativo. Ese sería como el crédito. En este caso es opcional, no lo voy a colocar, entonces lo voy a eliminar con la X. El siguiente elemento es el estado, y el estado tiene diferentes opciones. Terminado, planificado, obsoleto, en proceso. Si es un metadato que yo voy a ir construyendo poco a poco, lo podría colocar en proceso. Yo lo voy a dejar en terminado porque se supone que lo vamos a terminar. Sin embargo, esto yo lo puedo cambiar en cualquier momento que lo considere necesario. Y ahora le voy a agregar un punto de contacto. La plataforma tiene una opción de crear unos perfiles de contacto fijos para que yo simplemente tenga que cargarlos, pero esto requiere que nosotros creemos esa configuración en un esquema XML y digamos que eso no lo hemos hecho aún. Una vez nosotros hayamos hecho ese procedimiento, les compartiremos unos videos o unos videotutoriales para que se complemente la capacitación que estamos realizando. Por lo pronto lo vamos a hacer manual. ¿Y cómo lo hacemos? Pues le vamos a dar un clic a la sumita, al signo de más, perdón. Y aquí vamos a colocar el nombre de la organización. Entonces otra vez me vengo aquí a mi pantalla y busco los datos de la organización. Departamento Administrativo de Planeación.
ahora sí me parece el nombre individual. En este caso, tal como lo mencionó Andrés Felipe, yo prefiero citar un funcionario que dé información acerca del metadato y voy a poner a mi compañero Wilson Cortés. Voy a poner un email, en este caso el email de la IDES, pues es como el canal por el cual nosotros direccionamos todas las comunicaciones que nos llegan. Entonces lo voy a poner ahí mismo. Y rol, le voy a poner aquí punto de contacto. Si yo quisiera, yo podría agregar otros contactos, ¿no? Miren que aquí el botón de más sigue siendo activado, sigue estando activado. Yo lo puedo desplegar y agregar otros usuarios. Si eventualmente considero que yo puedo colocar más información, pues lo podría hacer perfectamente. A continuación me pregunta por el mantenimiento y la actualización. Recuerdan que nosotros en el metadato dijimos que no teníamos un programa o un plan de actualización definido. Aquí nos toca infortunadamente nos toca que venir a buscar aquí, porque no está ordenado ya ni me recuerdo dónde está. Pero básicamente habíamos dicho que no teníamos un programa de planificación de actualización del producto ni del metadato. Entonces aquí lo vamos a colocar sin planificar. Adicionalmente, entonces aquí viene un contacto. Este contacto es para otra vez referenciar a alguien que me dé información acerca del mantenimiento y la actualización. Entonces yo aquí podría desplegar a la misma persona o dejarlo en blanco. Yo lo voy a dejar en blanco porque pues aquí como la misma persona la que se encarga del mismo proceso, aquí pues ese es el único contacto que tenemos. A continuación vienen las Julián, palabras claves. ¿Sí? o sea, ese contacto de planta tiene que saber del tema o digamos en caso en que la secretaría no tenga un personal de planta que conozca los temas, igual se pone ese contacto o cómo se hace. Pues yo diría, eso es una muy buena pregunta también. Yo diría que lo ideal es que fuera una persona que supiera responder acerca del producto. O sea, que si alguien le dice, por ejemplo, en el caso de compañero Wilson, como hace parte del equipo de trabajo, si alguien le va a preguntar de las ortofotos, él va a saber qué responder. Entonces, en el caso tuyo, pues lo ideal es que fuera una persona que supiera del producto que están creando el metadato. Si no existen, entonces no le coloquen un nombre individual, sino que simplemente dejen el nombre de la organización y en el nombre individual podrían colocar pues la subdirección o el grupo de trabajo y un correo electrónico que eventualmente puedan contactar. No sé si esa opción es posible dentro de tu organización. Sí, vale, gracias, era eso. Bueno, a continuación vienen las palabras claves. Las palabras claves hay varias opciones, miren que hay varias categorías para llenar. Y miren que ya aquí tienen asociado un tipo. Recuerdan que yo la semana pasada les explicaba que inicialmente íbamos a colocar solamente las de tema, cuando alguien sugirió que colocáramos el nombre del corregimiento, la ciudad y todo lo demás. Miren que aquí tiene diferentes opciones, tiene disciplina, estrato, lugar, tema temporal. Entonces, todas las que están asociadas de tipo para arriba van a estar asociadas a la categoría que yo escoja. Entonces, en este caso voy a escoger tema y voy a poner inicialmente las que yo tenía aquí en el metadato. ¿Dónde están aquí las palabras clave? Están aquí las palabras claves, están en el elemento 2.13 rol, palabras claves. Entonces yo voy a colocar aquí vías. Voy a colocar aquí vías, ortomosaico, ortoimagen, cerro los cristales. Ah, no, este sería de lugar. ¿Qué más tengo yo aquí? Tengo planeación. Hay personas que utilizan el término planificación territorial. Esa ortofoto podría ser utilizada para temas de medio ambiente. Diría yo que la de Cristo Rey no tanto para catastro, pero para otras sí podría aplicar. Entonces, pues digamos lo que la ponemos. Y yo puedo poner cuantas palabras claves considere. Y las otras
las voy a eliminar, las que dejo en blanco, miren, voy a entrar a eliminarlas aquí. La plataforma es un poco lenta en el proceso de eliminación de aquellos elementos en blanco. Podría colocar el nombre de la vereda. No recuerdo exactamente qué vereda es esa, me voy a inventar una. Vereda, creo que eso se llama Cabullal, creo. Podría colocar, de pronto alguien lo puede buscar como Cerro Los Cristales. Alguien podría buscar por Monumento Cristo Rey. Entonces miren que aquí yo tengo cuantas palabras claves a mí se me ocurran, yo podría agregar allí. Y también podría aquí escoger la categoría temática, en este caso el lugar. Y él adicionalmente tiene una opción para acceder a un tesauro. Un tesauro es como un diccionario de categorías que yo podría agregar para añadir nuevas palabras claves. En este caso no vamos a hacer uso de esta opción, pero ya saben que está disponible para eventualmente ustedes consideren documentar otro tipo de bases de palabras clave. Después paso a restricciones del recurso. Recuerda que en la sesión pasada decíamos que, de acuerdo con lo que decía el guión, pues me decía esto, el Departamento de Administración y Planeación Distrital, que han sido la entidad que desarrolló esto, no tiene ninguna restricción. Entonces voy a copiar ese párrafo para que lo pongamos allí. En las restricciones de acceso teníamos copyright, derechos de autor. Y en restricciones de uso, pues no tenemos ninguna restricción en particular, solamente pues, con que reconozcan el derecho de autor es suficiente. Y otras limitaciones, si quiero documentar aquí algo adicional. Como pueden observar aquí no hay nada más que decir. Ya posteriormente vengo al tipo de representación espacial. De una vez viene configurado en Maya, porque recuerden que estamos trabajando sobre un perfil raster. Esta otra limitación lo voy a eliminar porque... Después viene un elemento que me dice resolución espacial. Y aquí tengo una duda que no he podido resolver. Él aquí me muestra unos valores ahí predeterminados de unas escalas. No entiendo por qué me pide eso si supuestamente un conjunto de datos digital no está asociado al concepto de escala tradicionalmente. Sin embargo, para efectos del ejercicio voy a colocar 1.500, que es como la escala de visualización más, incluso como más acorde de esa ortofoto. El idioma viene español, eso ya miren, yo les mencionaba la clase pasada que ya venía preconfigurado, la codificación también venía preconfigurada. Y después viene la categoría temática. La categoría temática, miren que él por defecto me coloca unas. Yo podría eliminar este de elevación porque eso aquí no tengo nada que ver. La colocalización, medio ambiente, cobertura de la tierra con mapas básicos, planeamiento catastral, transporte tampoco tiene que ver. Lo podría dejar. Y esa categoría temática sí está amarrado a una serie de etiquetas que están definidas en el estándar ISO 19115. Entonces yo solamente al buscar, yo solamente puedo asociar esa categoría temática a las que tiene la base de datos. Aquí me diría, miren las que me muestra. Cuando yo le doy buscar, miren que me muestra agricultura, biota, límites, economía, información geocientífica, salud, inteligencia militar, sociedad. Entonces miren que básicamente él por defecto me colocó como que son las que más acordes a lo que aplica la ortofoto. Pero no necesariamente aplicaría para otros procedimientos de diligenciamiento de datos. Entonces para que lo tengan en cuenta. Durante el ejercicio que hemos estado haciendo en IDES para asimilar esta plataforma, hemos identificado algunas cosas que no nos quedan como muy claras del todo y nosotros las estamos anotando para solicitarle al IGAT que nos aclare cuál es el manejo. Por ejemplo, si yo aquí quisiera agregar otra categoría temática que considero que es de utilidad pero que no está allí. A continuación me dice que la descripción del entorno. ¿Recuerdan que en la descripción del entorno yo mencioné que habíamos trabajado con... Me voy por aquí, ¿dónde está Pis4D?
Aquí es este elemento. Entonces yo me lo voy a llevar tal cual como está aquí. Para allá, para la descripción del entorno de trabajo. En la extensión hay dos opciones. Yo puedo escribir las coordenadas en cada una de esas casillas que aparecen allí, o yo puedo irme y tentativamente sobre el mapa dibujar la opción. Él por defecto viene fijado en unas coordenadas por allá en el norte del país. Lo que me parece curioso es que nosotros habíamos cambiado esa configuración y la volvió a cargar para que siempre me mostrara como el área de Cali, pues es como donde estamos trabajando principalmente. Entonces yo lo que voy a hacer es que primero voy a llegar hasta en el mapa hasta Cali. Lo voy a hacer interactivamente sobre el mapa, pero recuerden que allá están las coordenadas, si quieren ustedes las pueden escribir allí. Voy a buscar el Cerro de los Cristales. Miren, aquí lo encontré. Y voy a oprimir este botoncito amarillo que dice extensión del dibujo. Al aplicarlo, ya puedo dibujar mi área de estudio sobre el mapa. Entonces lo voy a dibujar doy clic sostenido y lo voy a dibujar más o menos así. Y voy otra vez, oprimo el botón extensión del dibujo para que me bloquee esa ventanita que acabo de dibujar y sea esa mi área de estudio. Si yo quisiera colocarlo por coordenadas manualmente, pues entonces simplemente me vengo aquí a donde coloqué las coordenadas, que se me hizo, y las empiezo a transcribir allá. Esa sería ¿esa cuál es? La latitud sur. Entonces la latitud sur está aquí. La latitud norte 344. Miren que el separador de decimales es una coma, entonces yo vuelvo y lo coloco en comas. Y miren, 7657, esta es la oeste. La oeste es esta de aquí, entonces la voy a poner aquí. Listo. Entonces ahí ya tengo mi cuadrícula dibujada a partir de las coordenadas que tenía en el dibujo, en el guión. Ese recuadro va a ser utilizado por la plataforma cuando hagamos la consulta, me muestre en el mapita el área de estudio que corresponde al metadato geográfico. Como pueden observar, lo hice de dos formas. Directamente de manera interactiva sobre el mapa o escribiendo las coordenadas directas sobre cada una de las casillas. Ambas son muy sencillas. A continuación sigo bajando y ya aquí vengo a la información del sistema de referencia. El sistema de referencia, recuerdan que tiene un código. Ese código es el que voy a colocar aquí. Ese código 6249, que es el código del sistema de coordenadas cartesiano Magna Cali o Magna Valle del Cauca Cali 2009. Yo puedo utilizar la autoridad que define ese código, la puedo definir. Él aquí únicamente tiene el EPSG, porque digamos que lo que les mencioné en la anterior sesión, esa base de datos del EPSG se ha vuelto un estándar de facto para la industria en general. Entonces, casi todos los códigos que utilizamos de manera fácil para la identificación de coordenadas, pues están referidos al EPSG. Después viene la información de la representación de la celda. Eso también lo habíamos documentado por aquí. Creo que así número de dimensiones 2. Entonces aquí decimos que el número de dimensiones es 2. El nombre de la dimensión, pues yo puedo colocar columna o fila, digamos que puedo colocar fila. Tamaño de la dimensión, aquí puedo colocar 4. Este creo que es numérico, entonces no creo que podamos colocar centímetros, pero hagámoslo a ver si nos deja.
Geometría de la celda, ya la habíamos mencionado que era un área, porque pues una celda, la mejor forma de identificarlo es pues cuantificando el valor de la área. La disponibilidad de parámetros de transformación, recuerden que los parámetros se refieren no a la transformación geométrica, sino a la transformación que se puede establecer entre las coordenadas de imagen y las coordenadas geográficas. Entonces aquí le voy a decir que no los tengo. Alexandra, aquí vamos a comprobar qué tan efectivo entonces es qué tan efectivo es que el guardado automático de la plataforma. Entonces, miren, yo me salí de la plataforma, de hecho aprovecho para explicarles esto. ¿Y cómo accedo nuevamente al mini metadato? Pues me vengo aquí donde dice tablero del editor. En contribuir, tablero del editor. En el tablero del editor, miren que van a aparecer los diferentes metadatos que se están trabajando. Entonces yo me tengo que ir a venir a buscar con el que estoy trabajando, que es este, JLB2. Y lo voy a decir aquí, editar, en el botoncito que aparece a la derecha. Vamos a ver hasta dónde me guardó. Sí, mira que me ha guardado gran parte de la información que he metido, Alexander. Entonces, solamente me guardó hasta aquí. Mira, hasta descripción del entorno. No me guardó lo que había colocado de... Si es mejor estar dándole guardar. Debe tener un intervalo de tiempo, debe tener un tiempo definido de guardado, que uno podríamos revisar a ver al interior de la plataforma si se puede aumentar para que sea mucho más periódico. Y de todas maneras no está de más darle guardar eventualmente. Entonces aquí en la extensión voy a colocar aquí que se me hizo. .344, 329. 3.44. Así que como que afecta coordenadas. 3.29. 42. 76.57 y 76.56.1 menos 76.56.1. Veníamos aquí en 62.49 EPSG, número de dimensiones 2, fila, tamaño de la dimensión le va a colocar 4 centímetros, que era el centímetros. Le voy a dar guardar metadato para que me guarde hasta ahora. Disponibilidad de parámetros, habíamos dicho que no los teníamos. Julián, a mí no me deja guardar la palabra centímetros. ¿No? No, ¿Te sacó es algún que mensaje? Mira que a mí sí me lo cambió, ve. Mira que no me la guardó, me la cambió otra vez. Entonces va a colocarle, sí, no, coloquémosle no. solamente 4, que corresponde a la unidad. Ese sí es un error como en la plataforma, porque si te está preguntando por el número de las dimensiones, no, o sea, el número de dimensiones son 2, el tamaño de la dimensión te debería dejar guardar el tamaño. Si el tamaño pues tiene que tener asociado una unidad, y no lo hace. Entonces lo va a dejar en No, a mí 4, ni no lo siquiera vamos a me dejar en deja centímetros. escribirlo. ¿Cómo? A mí ni siquiera me deja escribirlo. De pronto, a mí sí me dejó escribirlo, pero no vi qué comportamiento tuvo cuando pasé a otra casilla. ¿Y con la pestaña te deja cambiarle el valor? ¿Con este? Ese, pues, ¿Cómo? el compañero que dice que no le deja escribir, mínimamente con la pestaña le debería dejar cambiar el valor.
Bueno, entonces, esta información de representación espacial, siéndole sincero, no he podido diferenciar por qué aparentemente son como los mismos atributos, pero se repiten. Aquí me vuelven y me preguntan el número, la dimensión. La voy a volver a poner 2. Geometría área, que no hay disponibilidad de parámetros de transformación. Que si hay disponibilidad de puntos de control. Y esa descripción, pues ustedes ya saben que la teníamos aquí colocada. Restricciones de acceso, ¿dónde está por acá? Epa. Descripción de los puntos de control. La voy a poner. Miren que el código de la orientación de píxel aquí es un cuadro de selección. Creo que en la plantilla no está como cuadro de selección, sino que está como texto abierto, pero básicamente las opciones que tiene es lo que les mencionaba, el centro o las puntas. Ahora sigue el formato de distribución, que era también como la parte final del formato, es un formato TIFF, aunque también en el guión también mencionábamos que teníamos IMG, versión 1.0. Aquí podría agregar otro, IMG. No recuerdo el acrónimo del IMG, también coloquémosle que es la versión .10. El distribuidor es para que le coloque los datos de un contacto. Otra vez, aquí podría ser, otra vez, o sea, planeación municipal. Bueno, siempre es distrital. Hemos cambiado y no me acuerdo, no me he familiarizado con el nombre. Departamento Administrativo de Planeación Distrital. DAPD. El nombre individual, aquí podría colocar otra vez a Wilson si... el email ides@cali.go.co y el rol, aquí puedo colocar otra vez propietario, punto de contacto, o sea, podemos colocar propietario porque no, Wilson en este caso no, es el propietario, no sería Wilson el propietario, sino él sería más bien el guardián, en este caso de distribución. Y el recurso en línea es cuando yo dispongo de una página web para descargarlo o para acceder a la información, y miren que pues ya lo habíamos dicho que sí se encontraba opciones de transferencia. Y en el nombre aquí podemos colocar como una pequeña descripción de lo que es ese portal web. Entonces aquí podemos colocar instancia web para la descarga del conjunto de datos. Entonces ahora ya paso a lo que tiene que ver con la información de calidad. Miren que yo aquí puedo, entonces, si tengo esta información, el conjunto de datos, pues entro a colocar aquí los resultados de la comisión de completitud, que es el que aparece por defecto, pero yo puedo agregar otros elementos de evaluación. Yo por lo pronto, para que no alarguemos tanto la sesión, voy a borrar este conjunto de datos de comisión de completitud y solamente voy a colocar, él aquí me debería dejar habilitado para colocarle otro. Bueno, él aquí no me lo deja agregar, pero si yo eventualmente quisiera agregarlo, tendría que venir nuevamente aquí a la opción que les dije de metadato completo y agregar los informes de calidad que yo tenga disponibles. En este caso, para este ejercicio puntual, vamos a hacer de cuenta que no tenemos detalladamente los informes de calidad. Entonces solamente vamos a trabajar con el linaje. Entonces el linaje ya, pues habíamos mencionado que teníamos dos opciones. Colocar lo que habíamos colocado aquí como linaje o el paso del proceso. Entonces, vámonos solamente por la declaración de linaje, que era el párrafo que habíamos enumerado o que habíamos descrito en el guión. Y miren que en la etapa del proceso, recuerden que este ejercicio es condicional.
O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo este, no necesariamente lleno este. O si los quiero llenar, pues ¿cómo se dice? El perfil no me lo exige, pero yo podría hacerlo. Yo podría colocarlo, lo que yo tengo aquí, el paso a paso. Entonces, para efecto del ejercicio que estamos haciendo, coloquémoslo entonces. Y miren que yo también puedo asociar esa descripción del proceso a un contacto en particular. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de la estructura del metadato yo puedo citar cuántas personas hagan parte del proceso de construcción del metadato mismo. Es decir, yo puedo ser el que hago el metadato, pero los informes de calidad puede ser que los haya hecho el consultor que generó el producto. Entonces yo aquí podría convocarlo. Decir, el que generó el producto, por ejemplo, ahorita que hablamos de la Universidad del Valle. Entonces la Universidad del Valle fue el que hizo la evaluación de la calidad y yo aquí simplemente lo que hago es reportarlo. En este caso, como nosotros fuimos, en el proceso que nosotros hicimos fue planeación. Entonces, Departamento Administrativo de Planeación Distrital. El nombre individual, el encargado de hacer este ejercicio de la descripción del linaje fue el grupo IDEX. Entonces aquí yo voy a colocar Grupo de Trabajo IDEX. El email, pues es el que ya hemos venido trabajando, @cali.go.co. Y el rol, en este caso aquí, miren, tengo que definir autor, distribuidor, guardián, origen. En este caso fue el autor del proceso de la evaluación de la calidad, fuimos nosotros, entonces allí nos colocamos como con este rol. ¿Sí me hago entender aquí en este elemento? Pareciera ser que estoy colocando otro contacto, pero ese contacto está asociado exclusivamente a la etapa del proceso, al linaje, asociado a la información de la calidad del dato. ¿Sí me hago entender allí? Bueno, entonces a continuación viene la información del contenido, que eso fue lo que con Alexander nos generó como inquietud, como una duda, que era esta parte de aquí, el punto 7. Que él haya colocado sin nubes o algo. ¿Qué fue lo que tú colocaste, Alexander? ¿Me recuerda? Yo coloqué 5 consideraciones especiales. Sin nubosidad. Sin nubosidad. Miren que información del contacto, del contenido, no, pero aquí incluido con el conjunto de datos, esto sí podríamos decir que sí, citación, identificador del fichero, identificador padre, pues no hay ningún metadato padre. Recuerden lo que les mencionaba del metadato padre, es cuando está asociado a un conjunto macro de metadatos. Por ejemplo, una foto dentro del contexto de una faja de vuelo. Y lo demás son elementos que no es necesario que cambiemos. Después viene un contacto, ese contacto también es obligatorio. Otra vez me pide un contacto. Ese contacto creo que está asociado al proceso de distribución, que me parece que es redundante. Aquí la verdad sí yo critico la aplicación porque creo que no es necesario otra vez colocar este elemento. Departamento Administrativo Distrital. DAPD. Email IDEX otra vez @cali.gov.co. El autor, nosotros vamos a cambiarlo aquí por propietario del conjunto de datos para el control. Y aquí hay una URI para una URL para el conjunto de datos. Podría nuevamente colocar la URL que he venido utilizando a lo largo del ejercicio, que es la de acceso a la instancia de descarga de la plataforma. Y hasta aquí ya he terminado el metadato. Resulta que yo aquí tengo una opción adicional que le había mencionado, que ustedes podrían ingresar una vista previa del conjunto de datos. Y esa es aquí donde dice visión de conjunto. Suelta una imagen aquí para buscarla. Y yo voy a buscarla aquí en práctica. Ortofoto Cristo Rey. Y la voy a cargar. Digamos que entonces hasta allí ya he acabado mi metadato de forma básica.
y voy a proceder a decirle aquí que me guarde el metadato. Entonces, hasta aquí hemos creado el metadato de forma, en la forma básica.